Hola amigos, amigas de Historia Joven. Mi nombre es Alejandro Orellano, soy licenciado en Historia y trabajo en el Museo Municipal de Castro. Y por invitación de uno de sus miembros, Gustavo Bajardo, que fue compañero mío de la universidad, al cual agradezco la invitación a participar de esta jornada, les quiero invitar a conocer, a conversar, a dialogar sobre un tema un tanto desconocido en la historiografía chilena, como es el rol del ejército realista y particularmente del ejército realista de Chiloé durante el proceso de independencia desde 1813 a 1800. Bueno, primeramente debemos situarnos en el territorio. Actualmente el archipiélago de Chiloé es una provincia que pertenece a la región de los lagos, eh, una isla grande y cerca de 40 islas menores, la cual la gran mayoría están habitadas hasta el día de hoy. Eh, la presencia humana en Chiloé, según los últimos estudios y dataciones, es de más o menos unos 6.200 años atrás, específicamente en el sector de Puente Quilo, que queda en la parte norte de la isla. En este sector de Antú se han descubierto los restos humanos más antiguos hasta el momento. Eh, la isla grande eh, está dividida en varias comunas, las más importantes, las más grandes son Ancud en el norte, Castro en el centro, que es la capital, y Quellón en el extremo sur. Son cerca de 10 comunas, son 10 comunas, perdón, son 10 comunas que, digamos, tienen una historia bastante interesante. Los conquistadores llegan a la ciudad de Castro en 1567, específicamente Martín Ruiz de Gamboa, funda la ciudad de Castro en el sitio actual de la ciudad, por lo cual lo hace una de las ciudades más antiguas de Chile, aunque no lo parezca. Castro siempre ha sido la capital del archipiélago, salvo algunos periodos en la colonia y también en el siglo XX, que fue la ciudad principal fue Ancud. Como ustedes pueden apreciar, el archipiélago ha sido cartografiado innumerables veces y la técnica fue cambiando con el tiempo. Este es un mapa del siglo XVI, de cómo más o menos se imaginaban los españoles este territorio. Territorio que siempre ha estado muy vinculado entre el mar y la tierra. Aquí se habla de maritorio más que de territorio, ¿ya? Porque siempre la vinculación ha sido el mar, desde los pueblos caoneros, nómadas del mar, principalmente los chonos, y otro grupo indígena también importante son los huilliches, que son principalmente un pueblo arraigado a la tierra, un pueblo más sedentario. Hasta el día de hoy tiene presencia en el archipiélago. Y hay un mapa del siglo XVIII, ya claramente se nota, se delimita lo que es la isla grande. Ahora, Chiloé, su influencia cultural, su influencia política en la época colonial va desde el sur de Valdivia hasta el estrecho Magallanes. Ese es más o menos el radio de acción que tiene el archipiélago y principalmente desde el archipiélago hacia el estrecho Magallanes, pensando de que no había ninguna otra ocupación española, salvo, ¿cierto?, al sur del Biobío, tenemos dos enclaves, que era Valdivia y Chiloé, específicamente la ciudad de Castro. Por lo tanto, el archipiélago siempre fue visto como una especie de frontera de arriba, como la llama Jimena de Urbina, una periferia meridional indiana, como lo nombra eh, el profesor Rodolfo Urbina Burgo, y también como una frontera media, ¿ya? Porque desde el archipiélago salían una serie de expediciones hacia los canales australes, tanto para evangelizar a los indígenas de esa zona, como también para estar siempre pendiente de que algún barco inglés o holandés o cualquier otra potencia enemiga de España pudiese formarse alguna colonia o que pudiese naufragar, como pasó con el famoso naufragio de la fragata Bagre. Y un antepasado de Lord Byron, que es John Byron, que estuvo en ese naufragio y visitó Castro, y de hecho hay una interesante
diario del viaje del naufragio de la fragata Mac, uno de los tantos viajeros que pasó por el archipiélago, ¿ya? A pesar de la lejanía, porque Chiloé era conocido como el non plus ultra, es decir, que después del archipiélago ya no había mayor presencia española, digamos, ¿por qué se decide igual continuar con la presencia hispana, digamos? ¿Mm? Porque Chiloé era el territorio más cercano al estrecho Magallanes. Recuerden que toda la navegación hasta el canal de Panamá pasaba por el estrecho, entonces para los siglos XVII y XVIII era fundamental el control del estrecho, incluido el siglo XIX, porque la fundación de Punta Arenas y la toma de posición del estrecho parte desde Chile. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver la ruta que siguió Hernando de Magallanes. Más o menos a la altura de Chiloé, los vientos cambian y se proyecta, ¿cierto?, las corrientes y los vientos hacia el oriente. Esto es más o menos para que se haga una idea de cuál era la ruta eh, que debían seguir los navegantes que querían llegar desde Europa hacia América del Sur por la costa pacífica, o bien llegar hacia el oriente. Un viaje bastante largo, no excepto de grandes peligros, cruzar el Cabo de Hornos, el estrecho hasta el día de hoy, es toda una proeza para los navegantes. Y Chiloé era fundamental porque era el punto en el cual los barcos podían recalar para reparar producto de las numerosas maderas que tal vez existen en el archipiélago para cargar agua, para víveres, etc. Entonces, por eso era fundamental eh, proyectar ese control desde Chiloé hacia la región de Aysén y lo que actualmente es la región de Magallanes. Y esto empezó a notarse mucho más en el siglo XVIII, producto de las reformas borbónicas. Las tan conocidas y estudiadas reformas borbónicas que en Chiloé tuvo un efecto bien potente porque empezaron a llegar grandes recursos monetarios, principalmente para la fortificación, sobre todo del norte del archipiélago, que ahí vamos a ver una lámina. También se produjo un cambio en el tipo de evangelización, porque con la expulsión de los jesuitas, los franciscanos fueron los que relevaron lo que acá en Chiloé se conoce como la misión circular, que son estas correrías misionales que hacían los sacerdotes jesuitas y que continuaron los franciscanos, pero con la particularidad de que eran franciscanos del Perú, de un lugar que se llama Santa Rosa de Ocopa, que está en la parte de la Sierra Limeña, quienes se hicieron cargo de la evangelización de Chiloé desde mediados del siglo XVIII, desde la expulsión de los jesuitas eh, hasta el inicio de la República. También hay mucha relación entre la religiosidad barroca peruana de fin del siglo XVIII con cómo se van a expresar eh, las diversas manifestaciones de fe acá en el archipiélago que vienen, digamos, de esa vertiente peruana, ¿ya? También otra cosa interesante sucede a propósito del Perú es que Chiloé, debido a su punto estratégico, en el siglo XVIII ya era conocida como la llave del rey. Esto quiere decir que era el punto crucial para poder controlar todo el Pacífico Sur desde el estrecho Magallanes hasta Cartagena de Indias, que era el antemural del Pacífico, es decir, el lugar mediante el cual se tenía que resguardar el virreinato del Perú, que era el lugar, digamos, la sede del poder virreinal en América del Sur. Entonces aquí hay dos obras que muestran esta inyección de recursos humanos, monetarios, en el archipiélago. Es esta descripción historial de Chiloé, que es el primer libro de historia del sur de Chile, ya que la escribió Fray Pedro González de Agüero, que era también un franciscano que venía del Perú y que sirvió acá en Chiloé, y él escribe la descripción historial del archipiélago de Chiloé. Es el primer libro de historia del sur de Chile. Nada más, nada menos. Y al lado es la relación geográfica de la isla de Chiloé y su archipiélago, que fue escrita por un ilustradísimo gobernador militar de origen catalán, Carlos de Berenguer y Renaud. Ya este Carlos de Berenguer era, digamos, podríamos decir que era un hijo de su tiempo. ¿eh? Estos personajes
estos funcionarios de la corona que venían con una mentalidad de aprovechar el territorio, ¿cierto? De conocerlo y de sacar las máximas ventajas a pesar de la pobreza, digamos, aurífera principalmente que existía en Chile. Y Carlos de Berenguer va a ser el impulsor de la construcción de las grandes fortificaciones que están en el norte de la isla, que hasta el día de hoy existen, y también el fundador de la actual ciudad de Ancud, que hasta el siglo XIX se llamaba San Carlos, ¿ya? San Carlos de Chiloé en honor al rey Carlos III. Lo que le decía, esta es una imagen desde el aire del fuerte San Miguel de Ancud, eh, también, digamos, construido en todo este razonamiento de la época, producto de la reforma política, y se parece mucho al sistema defensivo de Valdivia, porque tanto Chiloé como Valdivia, aunque eran dos territorios que secularmente estaban divididos, estaban separados por una franja bastante grande de territorio, porque era territorio indígena, sin embargo, había una comunicación ya en los planes defensivos de todos estos oficiales siempre estaba la idea de que si caía Chiloé, Valdivia podía, digamos, ir en auxilio, o al revés. Y entre Valdivia y Chiloé había un punto que se tenía que, comillas, reconquistar o refundar, como lo fue Osorno. Ya la refundación de Osorno a fines del siglo XVIII también es parte de todo este sistema de todo este sistema, digamos, que estaba rearmando, digamos, la ocupación española impulsada por la Casa de Borbón en el sur de Chile, y que principalmente era una especie de nudo, de ombligo entre Valdivia, Chiloé, ¿cierto? Y al medio estaba Osorno. ¿Ya? La fundación de Osorno es bien interesante porque quien la impulsa va a ser Ambrosio Higgins, ¿ya? Que como gobernador de Chile va a llevar una política bien interesante de diálogo con las diferentes comunidades indígenas que estaban, que hasta el día de hoy, ¿cierto?, tienen presencia desde el sur del Biobío hasta lo que hoy en día sería Puerto Montt, ¿ya? De hecho, aparte de la fundación de Osorno, está también la construcción del Camino Real entre Castro y Valdivia, pasando por Osorno, y de Valdivia a Concepción. Obviamente toda esa construcción de ese camino se hizo mediante una serie de acuerdos, negociaciones con las comunidades indígenas de esos territorios para que el camino pudiera pasar, ¿ya? Y se pudiera conectar por tierra después de prácticamente un siglo, siglo y medio, Chiloé con el resto del continente, ¿ya? A pesar de que Chiloé militar, políticamente y económicamente dependía del Virreinato del Perú, pero eclesiásticamente seguía dependiendo del Obispado de Concepción. ¿Por qué yo pongo tanto énfasis en las fortificaciones? Porque van a ser, digamos, se van a batir, digamos, en combate no con los enemigos de España, sino que se van a batir en combate precisamente en los diferentes intentos de anexión que van a existir por parte de la República de Chile ya desde 1820 a 1826. Este es el sistema que hasta el día de hoy existe, restaurado, sí, restaurado en gran parte de la actual comuna de Ancud. Entonces, este sistema defensivo eh, que existía en Chiloé se complementaba con el que existía en Valdivia, el Callao y Cartagena de Indias. ¿Ya? Todo el Pacífico, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se hizo esto? Recuerden que a mediados del siglo XVIII Cartagena de Indias estuvo tomada por los ingleses, ¿ya? Y el gran miedo siempre fue que el Callao cayera. Si caía el Callao, caía Lima, y si caía Lima, caía todo el resto de los territorios españoles, digamos, en América del Sur. Por lo tanto, para poder defender el Callao principalmente, se ideó, digamos, todo este sistema de baterías, digamos, periféricas, que si uno viaja, digamos, por todas estas construcciones son bastante parecidas. La lógica es más o menos la misma, lo que cambia es como la orientación que tiene hacia, digamos, el territorio o cómo enfrenta el mar. Así que Chiloé, a pesar de la lejanía secular, digamos, de ser esta periferia meridional, está muy conectada con lo que estaba pasando, digamos, a finales del siglo XVIII, en el momento previo a la independencia. Y ahí vamos a conectar.
Esta es una fotografía antes del terremoto del 60 de la entrada del castillo San Miguel de Agüi, y estos torreones fueron ordenados por Antonio Quintanilla, que fue el último gobernador realista de Chile, que lamentablemente se cayeron para el terremoto del 60 y hoy en día solamente queda la parte digamos, las bases. Bueno, ese era el estado previo de Chiloé al momento de la caída de la monarquía española de Napoleón Bonaparte en 1808, ¿cierto? El 2 de mayo de 1808 se levanta el pueblo de Madrid contra la ocupación napoleónica, se forman una serie de juntas, ¿cierto?, que van a gobernar en nombre del rey ausente Fernando VII. Ausente está por ahí nomás porque Fernando VII, encantado, se retiró a Fontainebleau, ¿cierto?, y se fue con, con Napoleón Bonaparte. Pero esos años acá en Chiloé, la verdad, las cosas no pasó mucho. Los documentos constan de que sí, la gente se movilizó, y se hicieron donativos para la causa, digamos, para la lucha contra el tirano, así era conocido Napoleón, la lucha contra el tirano. A diferencia del resto de América Latina, que está en plena efervescencia con las juntas, los congresos, etcétera, acá en Chiloé, la verdad, las cosas que no pasó mucho, digamos. El tema cambió en 1913, cuando en enero de ese año, una pequeña flotilla comandada por Antonio Pareja llega a las costas de Cancún. Y en ese momento se prepara una fuerza expedicionaria con soldados y oficiales chilotes para la reconquista de Chile. Esta planilla que yo les estoy mostrando es el número y el pago que se le hicieron a las fuerzas chilotas en la primera expedición de marzo de 1813. Pareja, por órdenes del virrey Abascal, llegó a Chiloé en enero de 1813, estuvo prácticamente 2 meses preparando este ejército expedicionario con oficiales y soldados. A mediados de marzo parte a Valdivia, donde toma un contingente, y a fines de ese mes entran en Concepción, después de desembarcar en la bahía de San Vicente. Y con ese desembarco y con la entrada de las fuerzas realistas a Concepción, comienza, digamos, entre comillas, oficialmente la guerra de independencia de Chile en lo que se conoce como la Patria Vieja. ¿Ya? Entonces, siempre el ejército realista, ¿cierto?, es visto como algo venido de España, medio desconocido, un poco fanático. Cuando uno habla de los realistas, algunos creen que uno está hablando de una cosa un poco franquista. La verdad, las cosas que no tienen nada que ver con eso. No tiene nada, absolutamente, eso son interpretaciones, digámoslo así, antojadizas, producto de la historia del siglo XX, así que aquí hay que ver las cosas en su contexto, en su mérito. Claramente existían dos bandos, uno que quería la separación total con España, y otro grupo importante, digamos, de americanos, ya, de gente que vivía en este mismo territorio, que quería continuar la unión política con España, ya sea una monarquía constitucional, como la que se produjo en algunos lugares con la Constitución de Cádiz en 1912, o volviendo al modelo del antiguo régimen, una monarquía, digamos, absolutista y autoritaria como la que existía hasta el momento de la llegada de Napoleón Bonaparte a España, e incluso lo que existía antes de la Revolución Francesa. Recordemos que en las casas de Borbón, tanto la española como la francesa estaban emparentadas. ¿Ya? Los Borbones españoles eran primos de los Borbones franceses, entonces cualquier cosa que sucedía en Francia con la monarquía francesa iba a repercutir sí o sí en la monarquía española. Y eso fue lo que pasó durante los años de la Guerra de Independencia. Otra cosa, desde España, claro, salieron expediciones, pero recuerden que España está luchando su propia guerra para liberarse de los franceses. Entre medio promulga la Constitución de Cádiz, de 1812, la PEPA. Después, Fernando VII recupera el trono, deroga la Constitución de Cádiz y vuelve a la monarquía absolutista, y ahí a algunos no les gustó. Algunos españoles, americanos que estaban apostando por el liberalismo, esa vuelta al absolutismo
y al antiguo régimen no fue de su agrado. Entonces, otra fractura más, ¿ya? Y entre medio de todo ese terremoto político, social, económico, eh, digámoslo así, Chiloé se mantuvo fiel a la causa del rey. ¿Por qué? Puede ser por las cifras que estamos viendo, porque a los soldados se les pagaba. Los soldados no iban gratis a la guerra. Tenían que ser hombres, evidentemente. Indígenas, puede ser, no lo sabemos, porque los nombres de los soldados tienen apellido español. Pero, ¿cierto? El apellido, el nombre no quiere decir, no se condice a lo mejor con su origen étnico. A lo mejor sí había indígenas que tomaban un nombre español, ¿cierto? Y iban a la guerra. No lo podemos saber. Hasta el momento no hay documentos que lo prueben o que lo afirmen. Pero puede ser, ¿ya? Recuerden que los indígenas, para el orden jurídico español, al igual que las mujeres, eran consideradas como menores de edad. Entonces, por lo tanto, al ser menores de edad, no podían exponerse a la guerra, ¿ya? Esta es la primera expedición, de marzo de 1813, pero la guerra va a continuar 13 años hasta 1826. O sea, esta es la primera expedición, y desde marzo, desde esta primera expedición, van a estar saliendo constantemente contingentes de 500, 600, 700, 1000 hombres a la guerra. Este es el original, que está en el Archivo Nacional, el Fondo Ministerio de Guerra, volumen 8. Ahí está, digamos, el nombre del soldado y quién recibía el pago. Es bien interesante, porque esa información nos habla, por ejemplo, que muchas veces eran las mujeres las que recibían el pago. El hombre estaba en el campo de batalla, pero el pago no lo recibía el soldado en Rancagua, en Concepción, no, lo recibía, o en Santiago, sino que lo recibía muchas veces la esposa, la hija o la madre del soldado, lo recibía aquí en Chile. Entonces, por lo tanto, empezó a echar dinero, digamos, dinero que era bastante escaso, porque acá la economía chilota principalmente se movía con tablas de alerce. Esa era la moneda de cambio. Entonces, cuando empezó a haber dinero, digamos, con dinero, ¿cierto? Se mueve el mundo. Entonces, la guerra empezó a generar un movimiento económico bien interesante. Si Chiloé es una isla, todas las pertrechos militares, los soldados que iban, que venían, etcétera, salían en barcos que venían de Lima, que venían de Valparaíso. Empezaron a llegar muchos recursos monetarios para pagar a los soldados, principalmente a través de las cajas reales, que era, digámoslo así, el Ministerio de Hacienda de la época. Incluso hay documentos que se muestra que las cajas reales eran como especies de banco, donde el soldado depositaba un dinero en la caja real, por ejemplo, de Santiago, y ese dinero se podía retirar en la caja real de San Carlos de Ancud, por ejemplo. ¿Ya? Personas que hacían donativos, ¿ya? Personas particulares que donaban a la causa real. También lo que empezó a pasar después con el correr de los meses es que empezaron a haber muchos muertos, soldados perdidos en combate, gente que quedaba inválida, sin un ojo, etcétera, y había que pagarle el Montepío, ¿cierto?, a las mujeres, o una pensión de viudez, o una pensión de orfandad. Entonces, las mujeres salen solicitando, no sé, mi marido que peleó por el rey, entonces, por todos los servicios prestados a la corona, necesitamos, ¿cierto?, que el rey, entre comillas, ¿cierto?, nos pague una pequeña manutención. Entonces, y eso fue durante bastante tiempo, o sea, fueron 13 años, una década y 3 años, entonces igual, no fueron 2 años ni 2 meses, no, fueron años. Entonces, la guerra de verdad fue digamos, fue un cambio social, no fue solamente desde el punto de vista del cambio político, de la defensa del rey, sino que también hay que verlo desde el punto de vista de lo social, de lo económico. Era un territorio que siempre fue, digamos, bastante, digamos, periférico de todo lo que estaba pasando en el resto de América del Sur. Eh,
Y eso, digamos, lo así fue desde 1813 hasta la batalla, perdón, de Maipú en 1818. Las fuerzas chilotas salen, digamos, en ofensiva, Chiloé como una plataforma ofensiva, ¿cierto? Salen a atacar y a conquistar Chile, producto después de la batalla de Rancagua, que para el lado patriota es desastre, pero acá para la causa realista fue una victoria absoluta, ¿ya? El caos vino después con el cruce de los Andes, con el cruce de San Martín de O'Higgins, cuando las fuerzas realistas son derrotadas en Maipú y en Chacabuco. Muchos soldados se van a Lima y otros se vuelven a Chiloé a preparar la defensa del archipiélago, porque sabían lo que se les venía. Otro contingente de soldados después de la batalla de Rancagua incluso fue a pelear al Alto Perú, el batallón voluntario de Castro. Y desde el batallón voluntario de Castro, o un resto de soldados incluso estuvo en la batalla de Ayacucho. Entonces, uno podría pensar, bueno, si Chiloé estaba al final de todo el imperio, de toda la monarquía, ¿por qué no simplemente se separaron y listo? No, en el caso de Chiloé, de verdad que la defensa fue bastante, digamos, contundente. Así que tenemos chilotes en Perú, chilotes en Lima, chilotes allá en el Alto Perú, en la batalla de Sipe o Chayapata también. Ese mismo contingente estuvo por Arequipa, por el Cusco, etcétera, cerca de 500 soldados chilotes, que muchos de ellos volvieron después a pelear en la defensa del archipiélago. En este combate, en el lugar donde sucedió el combate de Mocopulli, el combate no sucedió en este lugar porque aquí hay un monolito. Por ahí, ese combate en Mocopulli. Ya después de la batalla de Rancagua, perdón, de la batalla de Maipú, ¿cierto? Se produce la expedición libertadora del Perú, ¿cierto? Y había una parte de Chile que todavía faltaba independizar, y ese punto era Chiloé. Valdivia ya había caído en 1820. Después de la toma de Valdivia, Cochrane intentó tomar Chiloé, fue derrotado, pero ya con después de la renuncia de O'Higgins, pasa Ramón Freire el que va a liderar las campañas de anexión. Y en la segunda campaña de anexión de la conquista de Chiloé, en 1824, se produjo una batalla en este sector de Mocopulli. Mocopulli queda al sur de la isla, Ancud está del norte. En Ancud estaba el ejército, digamos, la sede del ejército, y estaba la sede del gobernador. El objetivo era atacar a Ancud por tierra, por la retaguardia. Sin embargo, los soldados chilotes ya sabían lo que el plan de Ramón Freire y lo esperaron hasta que obviamente en una época un pantano, y en ese pantano lo hicieron la sorpresa o la emboscada de Mocopulli, resultando en una victoria absoluta para las fuerzas chilotas, fuerzas que estuvieron a cargo de dos personajes bien importantes. Uno es Antonio Quintanilla y el otro es José Rodríguez Ballesteros. José Rodríguez Ballesteros, que era miembro de una familia militares de Chiloé y que fue el comandante de las tropas que estuvieron en el Alto Perú. Y que después de la derrota de las fuerzas realistas en Maipú, decidió volver a Chile. Hay la revista de Guerra Ballesteros, él cuenta toda su peripecia, todo su recorrido desde que salió en esa expedición de 1813 hasta la batalla de Mocopulli. Digamos, un veterano de varias batallas, varias guerras. Y el otro personaje interesante es Antonio Quintanilla, que no era un militar, sino que era un comerciante que estaba asentado en Concepción y que cuando se produce ese desembarco en San Vicente con las tropas chilotas, entran en Concepción y Quintanilla decide probar suerte en el ejército y se enrola como soldado. Y de ahí va escalando hasta que el virrey Joaquín de Pezuela, después de la derrota de Maipú, lo nombra gobernador de Chiloé para prepararse para la defensa del archipiélago. Quintanilla también, que tiene un epistolario y tiene algunas cartas bien interesantes, es un personaje, diríamos, digno de estudio porque a pesar de no ser militar, tuvo grandes logros, grandes triunfos. Y supo administrar el archipiélago en un momento difícil, ¿ya?
Recuerden que en diciembre de ese año, de 1824, se produce la batalla de Ayacucho y las fuerzas realistas en el virreinato del Perú son derrotadas totalmente. Y la presencia virreinal en Lima queda reducida, ¿cierto?, a unos cuantos reductos, principalmente en el Callao. Por lo tanto, todo el año 1825 fue un año desastroso para Chiloé. No había apoyo ni de España, ni del Perú, así que Quintanilla decide entregar patentes de corso, aunque ustedes no lo crean. Patentes de corso, es decir, los chilotes mismos se convirtieron en corsarios. Asaltaban embarcaciones, por lo que yo les decía, porque había mucho tráfico comercial en esta zona del sur de Chile, asaltaban embarcaciones y con eso obtenían la presa, ¿cierto? Y el botín, y a través de ese botín se pudo sobrevivir. De hecho, Quintanilla comió monedas, ¿ya? Para poder generar un circulante que le permitiera mantener una economía interna. Entonces estamos hablando de ese tipo de situaciones. Recuerden que había que seguir pagando las pensiones de orfandad, las pensiones de viudez, había que seguir pagando a los soldados. Cuando se cortan las comunicaciones con el virreinato, se corta también todo ese desarrollo económico que se dio en los años previos. Porque Chiloé exportaba unos jamones exquisitos que según las fuentes eran apetecidos en toda América. ¿Cómo se hacía ese jamón? Era un jamón serrano ahumado. Se salaban las piernas de chanchito, se dejaban colgando durante meses en los fogones que eran como una especie de choza donde la gente vivía, y en la mitad de la choza había un fuego que estaba encendido constantemente, producto del frío y la lluvia. Y esos humos, esas leñas que se queman hasta el día de hoy en Chiloé, eran maderas nativas. Por lo tanto, le daban un humo y un sabor bien especial a esos jamones, y los chanchitos los alimentaban de marisco y papas chirotas y ajo. Entonces, por lo que comían los chanchos y por el proceso de ahumado y de curado que tenía el jamón, que era prácticamente meses y meses que estaba el jamón ahí ahumándose, era un producto estrella de exportación. En cada barco salían 5.000 piezas de jamón. Piensen ustedes la cantidad de chanchos que había en Chile en esa época. Y una industria, digamos así, doméstica, porque en Chile, a diferencia de otros lugares de Chile o del Chile central, acá no existieron los latifundios, ni la hacienda, ni la estancia, sino que aquí cada persona podía tener su propia tierra. Eso es una particularidad de Chile, ya el minifundio, la pequeña propiedad. También se exportaban tablas, de alerce principalmente, de luma, de muermos, de cibrelillo, maderas que se utilizaban en Lima para la confección de muebles y también para la construcción de embarcaciones. Se exportaban también sabanillas, mantas de Castilla, productos de telar. Ya, por lo tanto, también había una industria, una ovejería bastante numerosa para poder alimentar esos mercados. Pero después de 1824, cuando se cortan esas rutas comerciales, toda esa industria se paralizó. Y a eso agreguémosle que después de 1826, en enero de ese año, de 1826, Ramón Freire, junto con Manuel Blanco Encalada y el general Manuel Borgoño, si no me equivoco, eh, van a realizar la última y gran expedición de conquista de Chile. Principalmente lo que esta expedición hizo fue atacar las fortificaciones no directamente, sino que hacer desembarco en los alrededores de Ancud y atacar las baterías y las fortificaciones por tierra, muy parecido a lo que hizo Cochrane en Valdivia. Y de esa manera, atacando a las guarniciones por tierra, las fortificaciones fueron, digámoslo así, casi anuladas completamente. Los barcos pudieron entrar por la bahía de Ancud, por esta bahía, recalar al final y en ese lugar hacer el desembarco de las tropas y enfrentarse en dos batallas decisivas que fueron la batalla de Pudete y Bellavista, donde ya los últimos restos, digamos así, ya la resistencia más, digamos, más aguerrida,
enfrentó, digamos, al ejército patriota. Y después de esas batallas, Quintanilla, el gobernador, decide que finalmente ya no tiene sentido de resistencia, que ya las cosas habían cambiado, que había cambiado el mundo entero había cambiado, su mundo había cambiado, o sea, piensen ustedes lo que estaba pasando con las revoluciones liberales en Europa, lo que estaba pasando en España con las mismas guerras internas y conflictos internos que tenía España, si la monarquía liberal, constitucional o la monarquía absolutista, pero la monarquía absolutista ya no tenía sentido, si ya todo estaba cambiando, América prácticamente estaba independizada 100%, salvo Brasil, que seguía dependiendo ya de la monarquía portuguesa, pero la monarquía portuguesa que estaba en el Río de Janeiro, México que ya había decidido convertirse en imperio, Perú que estaba independizado ya en 1924, eh, etcétera. Entonces prácticamente había un poco de resistencia en el Alto Perú, en otros lugares de Perú, digamos, poco de resistencia realista. En la zona sur de Chile estaba la Guerra Muerte, que Quintanilla también tenía comunicaciones con Vicente Benavides y con las tropas que estaban en Arauco, pero que prácticamente estaban aislados. Si era una guerra, la guerra necesitaba principalmente armas y pólvora. En Chile no había pólvora, tampoco se podía fabricar armas, por lo tanto ya no tenía sentido seguir resistiendo. Y Quintanilla, como era un comerciante pragmático y práctico, decide poner fin a esto, al sufrimiento. Hizo lo máximo que pudo hacer, él junto a la gente chilena. Uno podría decir que la gente chilena estaba obligada a combatir, no, no, digámoslo así, fue la aventura, fue el papel que ellos tomaron en esa época, fueron la causa justa e injusta que ellos decidieron impulsar. Entonces ya el fin, digamos, de todo esto se produce con la firma del Tratado de Antauco, que en realidad es una capitulación donde el principal artículo de ese tratado es que todo el archipiélago de Chiloé y todos sus territorios circundantes van a ser parte de la República de Chile. Y el tratado se ratifica tanto por las tropas realistas como por las tropas patriotas que estaban estacionadas en este lugar, en el fuerte, en Ancud, más o menos el 23-24 de enero de 1826. Y ahí se produce un perdón general, todos los soldados realistas que habían luchado contra los patriotas chilenos son perdonados, las personas que quieren irse a Perú o a España se pueden ir con sus bienes, que es lo que hizo Quintanilla, que después se retiró y se fue con su esposa Chilota de vuelta a España. Otros soldados deciden quedarse, otros se fueron y cambió, cambió la cosa de un día para otro. Así de simple. Cambió ya en febrero de 1826, se había acabado la monarquía, el rey ya no dejó de existir, ya no había guerra, pero sí se produjo una ocupación prácticamente militar del archipiélago eh, para evitar cualquier intento de rebelión contra el nuevo régimen republicano o que incluso desde España pudiese salir una expedición que ocuparía Chiloé como eventual plataforma para una reconquista española de América Latina, cosa que no sucedió, no pasó, ¿ya? Pero sí era uno de los temores de los oficiales patriotas y de quienes estaban iniciando la construcción republicana. ¿Qué pasó después? Bueno, lo que pasa después de las guerras, la, los vencidos. Chiloé fue vencido y fue prácticamente llevado al olvido. Principalmente las consecuencias fueron consecuencias económicas, consecuencias sociales, consecuencias culturales, porque toda esa conexión que había con Perú, que había hecho desde que Chiloé durante parte del siglo XVIII y también por todos los años de la guerra de independencia tuviese ese movimiento económico, se cortó de un día para otro, las rutas comerciales se acabaron, el jamón se dejó de producir
y desapareció. Hoy en día esa producción de jamones no existe en Chile. La artesanía y toda esa producción de telares se hace todavía, sí, pero ya como un tema de artesanía, una cuestión doméstica, interna, pero no lo que fue en su momento de exportación. Eh, También hubo un cambio en los hábitos religiosos, porque estos sacerdotes franciscanos de Ocopa fueron reemplazados después por franciscanos traídos desde Italia, evidentemente, ya no con una inspiración, digamos así, realista, sino que al servicio de la República, y principalmente como educadores, como preceptores. Y así, digamos, las consecuencias del largo invierno decimonónico de Chiloé, con algunas contadas excepciones, como por ejemplo el zarpe de la Goleta Ancud y la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, que se hace por gente de Chiloé, todo el tema de la ocupación de Aysén y Magallanes, que se hace por gente de Chiloé, no solamente por los inmigrantes europeos, croatas, yugoslavos, qué sé yo, sino que también por gente de Chiloé que fue a trabajar a la Patagonia, tanto del lado chileno como argentino, a las grandes estancias ovejeras, y prácticamente en el archipiélago no había fuentes laborales, no había trabajo, y esa fue, digamos, la consecuencia de la guerra de independencia. Y consecuencias que duraron hasta bien entrado el siglo XX. Digámoslo así, podríamos decir, hasta el terremoto del 60. Porque a principios del siglo XX, la única obra, entre comillas, de adelanto fue un ferrocarril de costa en costa que existió entre Ancud y Castro. La fundación de la Escuela Normal en Ancud, para la formación de profesores normalistas. Eso, más que nada, digamos, las consecuencias fueron bien profundas. Ahora nosotros desconocemos si a las mujeres, a las viudas, a los huérfanos, a los soldados inválidos, después de la guerra, en la posguerra, si se les siguió pagando. No lo sabemos, no lo sé, no he investigado en profundidad ese tema. Otro tema bien interesante es qué pasó después con la relación con los pueblos indígenas y principalmente con el pueblo huilliche, pueblo que colaboró con Quintanilla en la guerra y que Quintanilla le entregó una serie de títulos, lo que se llaman los realengos, tierras que se entregaron a las comunidades indígenas producto de su fidelidad a la corona, y títulos que fueron ratificados en el Tratado de Antauco, y que hasta el día de hoy es un tema bien, hasta el día de hoy sigue siendo un tema bien puntilludo y un poco, digamos, ahí que genera ciertas incomodidades, digamos, en las autoridades del Estado. Entonces, digamos, hay mucho que decir. No, tampoco nos vamos a echar en el detalle de los soldados, de los oficiales, de estos personajes de carne y hueso que estaban en la guerra, que estuvieron en Perú, después estuvieron en Chacabuco, estuvieron en Maipú, después se fueron al Alto Perú, algunos volvieron, otros se fueron, otros desaparecieron, etc. Y digámoslo así, la aventura de Chiloé, la guerra de independencia, yo creo que es un capítulo, digamos, digno de una historia secreta, ¿ya? Eh, Así que espero que esta exposición haya mostrado algunos bemoles, algunos eh, tintes, otros le llaman matices, digamos, de la historia de Chile, porque cuando uno habla de historia de independencia siempre piensa en O'Higgins, en Carrera, Manuel Rodríguez, la patria, los héroes, la bandera, lo típico, digamos, lo típico que ha ido construyendo la historiografía nacional y lo que ha ido también construyendo el relato principalmente desde el aula, digamos, desde la escuela, ¿ya? Porque, digámoslo así, la guerra de independencia y todo este proceso que se da de separación de los diferentes territorios americanos y la construcción republicana es el momento fundacional de nuestros países, de todas nuestras naciones latinoamericanas. Por lo tanto, siempre es un momento, digamos, de buenismo, ¿no? Siempre la causa patriota va a ser la causa buena y justa. Pero también habían otros que
no pensaba en eso en su momento y que para ellos era la causa justa, que era la defensa del rey. Equivocada, justa, acertada, como haya sido, pero, digámoslo así, la guerra de independencia fue una guerra civil, en el sentido de que fue una guerra entre habitantes de una misma unidad política, digamos, que era la monarquía española, la corona española, el imperio español, el nombre que ustedes le quieren colocar, y que se enfrentaron por dos visiones distintas, ¿cierto? Una visión de separarse total y absolutamente de España, digamos, y construir un Estado republicano inspirado en las ideas liberales, digamos, de final del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, y otros que querían una monarquía, ya sea constitucional, con un rey con un poder moderado, o un poder monárquico al antiguo régimen. Y en ese terremoto se produce, ¿cierto?, el enfrentamiento, que fue un enfrentamiento armado. Nunca hay que olvidar eso, porque aquí corrió sangre, digamos. No fue un conflicto solamente que estaba O'Higgins y Carrera en el campo de batalla ahí blandiendo la espada, no. Aquí habían soldados, habían hombres, había mujeres que sufrían en el campo de batalla y que cada, digamos, cada historia conforma, ¿cierto?, esta gran historia de la guerra de independencia y que en el caso de Chiloé, ¿cierto?, tiene cierta esa particularidad de que por 13 años defendieron la causa del rey, causa que, digámoslo así, consecuencias que hasta el día de hoy, en la historia más profunda, en el más largo tiempo, hasta el día de hoy, sus consecuencias se pueden permear, se pueden ver, se pueden palpar en, en este territorio, en este archipiélago de identidades, como lo es Chipre. Finalmente, una reflexión. Uno de los especialistas del periodo independentista, como es Juan Marchena, él señala de que los chilotes decidieron defender la causa del rey, no por un tema político, de división, sino que por defender su identidad. Eh, una defensa, digamos, a lo que ellos consideraban su identidad y sus valores, ¿ya? Cosa que quizás en otros lugares no se ve con tanta fuerza o no se viven con tanta fuerza, porque quizás el hecho de ser isla, de ser archipiélago, hace, digamos, tener una energía y una conexión mucho más potente con el territorio, con el mar, con los bosques, con el agua, con la lluvia, con el viento. Quizás el hecho de estar, digámoslo así, comillas, alejado un poco de los grandes centros de poder y de estar más conectado con la naturaleza hace tener una identidad y una fuerza, digamos, que hasta el día de hoy conforman esa identidad insular chilena. Así que muchas gracias por su atención. Espero que se haya entendido un poco. Sé que es bastante largo y complejo de entender, pero algunos es un poco chocante, sobre todo para los que no están muy, digamos, conectados con estos temas de historia, pero, digámoslo así, la historia es la maestra de la vida y el testigo del tiempo, como dijo Cicerón, o los hombres y las mujeres son hijos de su tiempo. Así que muchas gracias por su atención y gracias también por la invitación de Historia.